al tema del SIS, que sigue siendo un enorme desafío, porque no termina de convertirse en un seguro, porque sigue siendo la suma de daños que cuando les cubre, y luego las referencias, sobre todo cuando hablamos de provincias, sigue siendo un gran problema. Es decir, yo estoy seguro que la mayoría de los congresistas de provincias deben estar llenos de pedidos de pacientes que dicen, tengo mi paciente delicado, está mal, quiero llevarlo a Lima, y no hay camas en Lima, pues, y no hay referencias, y hay problemas. Y es un tema que habría que vivir en provincia, señor ministro, para entender el drama que significa tener un niño que se está muriendo y no hay camas donde derivarlo, ¿no? Entonces necesitamos de verdad, yo sé que usted está ingresando al Ministerio de Salud, pero hacer una reingeniería del Seguro Integral de Salud, convertirlo en un verdadero seguro, pensando en la necesidad de que todos los peruanos tengamos una cobertura con calidad y calidez, ¿no? Y en este momento no lo tenemos, y poder avanzar en lograr un verdadero sistema de salud es un gran desafío para que la Seguridad Social no haga lo que quiera, totalmente de espaldas al Ministerio de Salud, y nos encontremos con que hay planes totalmente desarticulados, ¿no? Creo que esto es un gran reto, como también el cómo abordar un rol rector del Ministerio de Salud realmente eficiente, sin caer en el recentralismo, sino en no permitir que esto sea una serie de islas regionales divorciadas totalmente de las decisiones rectoras que puedan salir del Ministerio de Salud. Yo quiero plantear dos cosas, ministro, en esta dirección, que sé que para usted son grandes retos, y uno de ellos es el tema de las enfermedades infectocontagiosas y la tuberculosis, señor ministro, donde usted sabe que nuestro país va como el cangrejo para atrás en este tema, no solamente porque estamos diagnosticando mejor, sino porque evidentemente la vulnerabilidad de nuestra población así lo hace, ¿no? Entonces, aquí aparecen algunas, digamos, yo no diría preguntas, señor ministro, sino inquietudes que parten del contacto con la población, como es, por ejemplo, cómo podemos enfrentar la tuberculosis si no resolvemos que una gran cantidad de pacientes abandonen el tratamiento. Ya sea porque faltan medicamentos en los establecimientos, ya sea porque no tenemos personal en los establecimientos que les lleve los medicamentos por vía oral a los pacientes, y tenemos una gran cantidad de pacientes con tuberculosis resistente en los hospitales que nos generan un gran gasto al Estado, al Ministerio de Salud, ¿no? Y nos cuesta todavía implementar albergues donde podamos tener a estos pacientes para que se rompa este círculo de contagio. Y tenemos el gran drama, señor ministro, de tener divorciada a Lima del resto del país. Entonces los pacientes con tuberculosis que viven en provincias no tienen un laboratorio donde se le haga el diagnóstico de resistencia, ¿no? Y entonces ahí tenemos una enorme gran traba que en el caso de mi región no solamente se da para la tuberculosis, sino también se da, por ejemplo, para las enfermedades metaxémicas y tropicales, que vamos a seguir insistiendo, señor ministro. Yo sé que usted ha mostrado la mejor voluntad en este sentido de poder implementar en mi región un laboratorio para enfermedades metaxémicas y tropicales que pueda servir incluso para Tumbes, para Chiclayo y para Piura, ¿no? Cada vez que hay un caso de dengue, señor ministro, tenemos que enviarlo a Piura, ¿no? Entonces, este tema, señor ministro, a mí me gustaría que usted lo tuviera en cuenta, sé que es parte de su agenda, pero que se llevara esta preocupación, así como un tema, señor ministro, que yo voy a reiterarle, porque se lo planteaba a otros ministros, que es que si bien tenemos un gran problema de recursos humanos, dígase de paso, todavía no hemos podido implementar una política de recursos humanos que permita entender, por ejemplo, que si queremos que un médico se vaya al fin del mundo, hay que tener una política remunerada diferenciada, si no, no se van a ir, pues, ¿no? En Piura tenemos Morropón, Ayabaca, Huancabamba, no tenemos ningún especialista, y no lo vamos a tener, pues, si ganan menos que estando en la capital. Entonces ahí necesitamos que estos avances que usted ha logrado, porque efectivamente son avances en ordenar el tema remunerativo, por lo menos de un sector importante, del sector salud, que necesitamos que el otro sector, que todavía está postergado, también se le ordene, que pueda haber un manejo diferenciado. Y en el caso de los hospitales fantasma, elefantes blancos, nosotros ni siquiera nos podemos dar ese lujo, señor ministro, en Piura, porque no solamente no tenemos hospitales vacíos, porque no los tenemos, ¿no? Entonces, claro, somos una de las regiones con menor cantidad de especialistas en el país, y encima no tenemos hospitales, señor ministro. Y hay dos proyectos, fíjese usted lo conversaba la vez pasada
con usted, que yo le agradezco además la diferencia de reunirse con la mayor cantidad de congresistas y con las bancadas, señor ministro, y lo conversamos en el sentido de que en el caso de Piura, donde no tenemos un hospital donde referir a un paciente complicado, los hospitales que tenemos están entrampados en proinversión porque se deshizo el proyecto de inversión pública que teníamos para el hospital de Sullana, lo tiraron a la basura y dijeron, es más fácil hacerlo por APP. Y entonces el proyecto de inversión pública dijeron, no va, está en el proyecto listo. Y empezamos por APP en el año 2015. Bueno, el estudio de factibilidad nos dicen que va a estar a fin de año, señor ministro. Esto significa que Piura no va a tener un hospital ni del Ministerio ni de la Seguridad Social hasta después del 1922, con todo lo que significa de muertes y dolor para mi región. Yo le quisiera pedir, señor ministro, y creo que es un pedido de todos los congresistas de mi región, acá está el congresista López y otros congresistas, de que el ministerio se compre este pleito, señor ministro, de la falta de un hospital de alta complejidad para Piura. Usted sabe lo que es un problema cardiovascular, un problema de gestante complicada, o una vesícula que se complica. No tenemos dónde operarlo, porque el único hospital que es de la Seguridad Social además está colapsado. El Ministerio de Salud no tiene hospitales, en una región de casi 2 millones de habitantes. Yo sí le pediría esto, señor ministro, y yo quiero desearle de verdad el mejor de los éxitos. Yo sé que usted es un profesional médico y su éxito, señor ministro, es el éxito de la salud y de todos los profesionales de la salud que estamos interesados en que las cosas mejoren en el sector, ¿no? Así que, señor ministro, con el mejor de los éxitos le dejo estas inquietudes, ¿no? Entre otras que seguramente después podemos conversar. Gracias, señor presidente, señor ministro. Señor ministro, si desea, creo que más eran inquietudes que preguntas, ¿no? Pero si quiere usted decir algo. Con su venia, muy brevemente, presidente. Sí, estoy tomando nota y aprovecho por su intermedio de agradecer. A lo largo de las reuniones que he tenido con los diversos congresistas, ciertamente he podido tomar muchísimas recomendaciones. Me ha permitido conocer algunas cosas. Sí, es cierto, el SIS solamente tiene la lógica de seguro, como el nombre, Seguro Integral de Salud, pero no funciona como seguro. Entonces sí, gestión de riesgo, siniestralidad, prima, es lo que tiene que utilizarse seguramente. El rol del del MINSA lo mencionábamos. Tenemos pruebas de sensibilidad ahora para tuberculosis que estamos distribuyendo a nivel nacional, que también va a ser una forma de evitar la resistencia al tratamiento usual en tuberculosis. El abordaje de las metaxénicas es cierto. El tema de la mancomunidad va a ser muy importante porque tenemos afecciones muy comunes en algunos departamentos. Solo por precisar, en Sullana sí tenemos ya en marcha el expediente técnico para el hospital de Sullana y el de contingencia, que sería el hospital de Sullana viejito, que quedaría mientras que se logre la construcción del hospital definitivo, porque sí, entre otras cosas. Muchas gracias. Tomo nota, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Luis López. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al señor ministro, Abel Salinas. Presidente, más que todo, sé que el ministro recién está en el ministerio, y quisiera alcanzarle de repente unos alcances, el compromiso de tantos ministros que han pasado por este ministerio, y la verdad que no es que no se haya hecho algo, sino que hay un compromiso leal que se puede hacer en este ministerio. Y le hablo, como dice, de la misma línea que habla el congresista Ceballos, referente, ¿no?, a las necesidades que se necesitan en las provincias, en la región de Piura, especialmente en las provincias, mencionando el caso del hospital de Chulucanas, ¿no? Por ejemplo, hablamos que en Chulucanas, hablando de recursos humanos, en Chulucanas pagan más de 5 millones de soles anuales en médicos que son destacados. Y fíjate, y esta problemática viene de 3 ministerios anteriores que hasta ahorita Recursos Humanos no ha podido resolver este problema, porque tenemos un promedio más o menos de 500 médicos a 1000 profesionales de salud, ¿no?, que se están destacando a otra provincia y pagando una provincia que de repente necesitamos, en este caso el hospital de Chulucanas, en la provincia de Morropón, ¿no? Y esa es la problemática que tenemos. ¿Qué hacer con estos profesionales? Si de repente esas plazas
las ponemos a concurso, o de repente estos médicos tenían que retornar, o no, porque lamentablemente se están quedando espacios vacíos. Y son médicos especialistas, que lamentablemente, como dice, un médico especialista llega a un hospital y no encuentra el equipamiento adecuado y no puede trabajar, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una responsabilidad de poder trabajar juntamente con recursos humanos. Otra cosa que siempre he tenido en mi región es, por ejemplo, hay universidades que tienen facultades de medicina. Y estas universidades, ministro, a través de la presidencia, estas facultades están, por ejemplo, en la capital y tienen sus anexos en las regiones. ¿Qué pasa con estos alumnos? Estos alumnos estudian en las regiones y cuando de repente tienen que hacer su internado o su especialidad, vienen a concursar a Lima. Es decir, le damos la oportunidad para que estudien en la región con las enfermedades de repente de la misma región, pero cuando vienen a la capital dicen, bueno, yo no estudié esas enfermedades, la enfermedad de la vida de repente empeora, pero acá en Lima no la veo. Entonces, ¿qué hacer ahí? Un reglamento y no conversar a conversar de repente con las especialidades o con la misma universidad, decir que estos alumnos que estudian en las universidades regionales deben ser internados en la región, deben ser de repente también su misma especialidad que hacen en la región, quedarse también en la misma región, porque las regiones se quedan sin médicos especialistas, ¿no? Entonces, ahí creo que hay una problemática que quiero alcanzar el señor ministro para ver qué podemos hacer con estas universidades y qué hacer con estos recursos humanos de la cual hay instituciones que pagan, pero trabajan en otras entidades del mismo Estado, pero se van de repente porque no hay equipamiento. Pero que sí necesitamos, señor ministro, hospitales nuevos sí los necesitamos. Necesitamos totalmente equipados y usted de repente en una oportunidad va a visitar la región de Piura, que ya ha visitado, pero de repente Chulucanas, que necesitamos ahí de repente implementación y necesitamos recursos humanos. Gracias. Tiene uso de la palabra el señor ministro. Gracias, presidente. Solo muy brevemente, problemática de recursos humanos, coincidimos. Necesitamos un sinceramiento. Tenemos una cantidad de médicos y otras profesiones, como usted mencionó, congresista, destacados, y que esa plaza queda congelada, no se puede ocupar, sin embargo el dinero está transferido a otro lugar. A lo mejor una política de reasignación va a ser necesaria, sinceramiento, pero evidentemente para que eso no ocurra tenemos que tener una lógica nuevamente de un diseño diferente de nuestro sistema de trabajo, en nuestras redes, para que el profesional también, el que se forme, el interno, el residente, pertenezca a la red. Claro, porque si no vamos a pasarnos en este esquema permanentemente y nunca lo solucionamos. Eso en algún momento, presidente, una vez que establezcamos y nos pongamos de acuerdo en el diseño de las redes que estamos diseñando, que las vamos a empezar en Lima y que después las tenemos que replicar a nivel nacional, una vez que las aceptemos seguramente va a ser necesario socializarlas con el recurso humano, con los colegios profesionales, con los sindicatos, con las federaciones, porque seguramente va a haber ahí un poquito de movimiento, pero estamos seguros de que los vamos a poder convencer que esto es lo mejor. Muchas gracias. Tiene uso de la palabra el congresista César Vázquez. Gracias, presidente. Bueno, en principio mi saludo al ministro y su equipo que lo acompañan. Felicitar a los colegas que permanecen atentos a la exposición. Creo que es una exposición en la que deberíamos estar todos los miembros de esta comisión que nos hemos incluidos justamente en esta comisión porque tenemos el pleno interés por la salud del país. Yo sigo viendo el problema de salud con mucha preocupación en el país. Si bien es cierto, se han logrado algunos avances, lo que nos queda hoy confirmado con la exposición suya, señor ministro, es que todavía las cifras de indicadores son muy malas y que poco o nada prácticamente se ha hecho en la solución de los problemas de la salud en el país. Con la experiencia y el perfil, los pergaminos con que usted llegaba, veía con muy buena expectativa su designación. Su explicación y su exposición yo creo que ha sido buena en términos técnicos, administrativos, graficante clara de la realidad cruda de las cifras pésimas indicadores sanitarios que tenemos. Pero la verdad esperaba un poco más de enfoque
de estadista para poder tener mayor esperanza de mejora en eso. Esperaba, por ejemplo, que tras cada cifra de mal indicador ya tengamos clara una meta a la que podamos alcanzar al término de un periodo, ¿no? Y poder decir, estamos aquí en esta cifra tan mal de tal indicador sanitario y pensamos llegar a esto en tanto tiempo. De toda la gama de problemas harta conocidas y motivo de sendas exposiciones, definir 4 o 5 lineamientos claros de política que sean prioritarios en su gestión. La verdad, he visto con mucho desánimo el trabajo en salud durante este gobierno porque no se ha tenido claro hacia dónde ir. Si bien es cierto, tuvimos al inicio una ministra de salud inteligente, empeñosa, trabajadora, honesta, por decirlo menos, nunca había trabajado en el sector y obviamente conocer la problemática le costó varios meses. Y cuando ya estaba como dominando el caballo con un equipo también aprendiz en el sector que empezaba a echar vuelo, lo cambian. Lo cambian por una persona buena en el ámbito actitudinal, pero que no conocía lo más mínimo del manejo del sector salud. Un gerente con grandes pergaminos de formación pública, de posgrado, formación de gerentes privados probablemente, pero que en su paso por el sector no dejó más que buenas impresiones de amistad, ningún avance real en el manejo de la problemática de salud en el país. Realmente fueron meses perdidos. Cuando se estaba empezando a cambiar las cosas, vino el cambio de ministro y se estancó todo. Hoy veo con más expectativa, con mejor esperanza su designación, porque no solamente usted como profesional de la salud, como médico, tiene ya un conocimiento previo del sector, sino además sus antecedentes de haber trabajado en el ministerio creo que le dan un mejor posicionamiento para trabajar en esta línea. Hay cosas que sí me preocupan y más que preguntas, yo quiero alcanzarlas como sugerencia para poder comenzar a trabajar hoy y ojalá con mayor sostenibilidad ya en este tramo del gobierno actual. Me preocupa sobremanera, por ejemplo, que no se haya dicho algo concreto sobre la política de la escala remunerativa, que se trabajó con mucho esfuerzo en las gestiones anteriores, luego de una huelga y de sendas reuniones que se lograron conseguir presupuestos e incluir en la ley de presupuesto para este año. Quisiéramos saber, o por lo menos mostrar nuestra preocupación para que se pueda continuar con esta implementación de la nueva escala salarial que beneficia a todos los trabajadores de salud y que ya inició en la gestión anterior a la suya. Me gustaría también saber con qué fondos y de dónde van a salir los fondos para poder disminuir las colas, porque más de un ministro obviamente ha venido con esa gran intención de decir, el problema de las colas hay que solucionarlo. Pero el problema de las colas no se soluciona solo con un memorándum o con buenas intenciones. Se solucionan principalmente con presupuesto. Porque se necesita contratar o cubrir más horas de trabajadores. Los trabajadores que existen, los especialistas nombrados para que trabajen horas extras o horas complementarias necesitan el presupuesto para asegurar su remuneración. Porque si no caemos en lo que ha venido pasando mucho tiempo, se programan horas complementarias a los colegas especialistas y se les pagan después de 4, 5, 6 meses, desmotivándolos a continuar con este programa. También hay que tener en cuenta que faltan especialistas en el país y eso es de conocimiento público. Entonces, la salida más práctica es las horas complementarias y bien indicada en un momento por su presentación, la motivación para que los especialistas salgan a atender en el primer nivel de atención. La gente va a los hospitales no porque les guste estar en el hospital o porque tengan una bonita infraestructura o equipamiento.
La gente va a los hospitales por dos cosas sencillas. Una, en busca de especialista, y dos, en busca de medicina especializada. No va por otra cosa. Y un ejemplo clarísimo nos dejó Sisol. Teníamos aquí un hospital hermoso, moderno, recién inaugurado, y al frente contenedores, casi trailers para cualquier cosa menos para atender en salud, que era lo que es Sisol o la seguridad o el hospital de Solidaridad. Y veíamos que en los contenedores la gente formaba colas para atenderse o buscaba la atención de manera preferencial allí antes que en los hospitales lindos recién inaugurados. Y era por esa explicación, porque allí encontraban atención especializada y medicina especializada. Entonces, hay que llevar, como usted bien lo ha dicho, esta atención y este servicio especializado hacia el primer nivel de atención para poder evitar el congestionamiento en los hospitales. En pediatría, que usted bien lo conoce como pediatra, y he visto también con mucho entusiasmo, mi colega va a tener un gran apoyo ahí con colega Ceballos, que creo que como pediatra se tienen que ayudar, y veo que hoy está muy comprometido en apoyar esta gestión, y eso es saludable. Las atenciones en consulta externa de pediatría, la gran mayoría de atenciones ambulatorias se pueden hacer en primer nivel de atención, ¿no? Y no necesitamos congestionar los hospitales con enormes colas de gente para que se atienda por un pediatra y con mucha gente que se va sin la suerte de haberse atendido. Pero para llevar los especialistas a la periferia no es cuestión solamente de hacerles un memorándum, sino es cuestión de ver que primero cumplan los casos complejos en su turno normal en el hospital y luego para los casos sencillos programarle horas adicionales o complementarias en periferia. Que eso no se podía hacer antes porque la norma, por ejemplo, a través del CIS impedía que una atención especializada se atienda en el primer nivel de atención. Eso se ha estado comenzando a cambiar en el CIS y eso creo que debe continuar para descongestionar los hospitales y para fortalecer el primer nivel de atención como siempre se menciona. Porque si quería atender un pediatra en un centro de salud no se le reconocía la atención en el CIS porque era especialista y el especialista debería atender los hospitales. Entonces, esa creo que es una manera para poder ofrecerle a la gente atención especializada fuera del hospital. Yo estoy preocupado con la designación o con el cambio en el nuevo, en la dirección del CIS recientemente anunciada por el gobierno. Preocupado porque, bueno, sabemos de que el CIS durante hace muchos años ya ha demostrado que tiene un modelo que ha fracasado. Todos coincidimos en eso. Nadie puede decir que el CIS estaba yendo bien. Entonces, si tenemos un modelo que está fracasando, lo mínimo que podemos hacer es comenzar a buscar nuevas alternativas, nuevos modelos para implementar, porque no podemos estar cruzados de brazos viendo que el modelo está fracasado y que no sirve prácticamente para nada. Y con la designación del médico Moisés Rosas, se comenzó a implementar un modelo interesante que buscaba solucionar el problema del desabastecimiento de medicamentos, buscaba implementar una política de eficiencia en el trabajador y en el hospital con motivaciones adicionales y que permitía además el contrato de horas complementarias y etcétera, de cosas que seguramente, como todo modelo, necesitaban algún perfeccionamiento mayor, pero que ya daban luces de una esperanza para que el sistema de salud mejore en el país. Lo más sensible que tiene el Ministerio de Salud es el seguro integral. Si usted maneja bien el CIS, la impresión de la mejora por la población no se va a hacer esperar. Todo lo demás puede ser importante, pero creo que el CIS es lo más gravitante dentro del manejo del ministerio, porque atiende la atención de los grupos más vulnerables, de los más pobres. Y allí tiene que ir su mayor dedicación. Yo estoy preocupado porque vuelven a designar a un economista. Luego de la, creo, desastrosa experiencia que tuviéramos con el economista Beteta, muy recordado por todos, creo, por
la famosa implementación de la tarifa o el tarifario de la muerte en un momento de crisis para los hospitales, porque los economistas no miden bien la dimensión social del Seguro Integral de Salud y ven a este seguro solo con la óptica meramente de las variables económicas, como si fuera el CIS una compañía de seguros privados, donde se tiene que ganar o ganar, económicamente hablando. Entonces, los médicos tienen, creo que, más entendimiento sobre la dimensión social y han apostado por el fortalecimiento del servicio público. Y esa sí es una gran preocupación que quiero dejarles expresa aquí, que no volvamos a la política privatizadora que se implementara años atrás y que lo secundó muy bien el economista Beteta, donde los negociazos, gracias al doctor Moreno, se hicieron público, pero fueron realmente desastrosos para el país. Utilicemos el presupuesto del CIS para darle mejoras a los hospitales, a los centros, puestos de salud, no para buscar lo más fácil, que es tercerizar y contratar empresas privadas para que hagan el trabajo de lo que le corresponde hacer al Estado. Esa es, creo, una de las grandes preocupaciones que espero usted lo pueda monitorizar como médico. Por lo demás, estoy contento de que como profesional de la salud usted haya asumido esta cartera y con la experiencia que tiene, estoy seguro que va a poderle darle un mejor giro a este sector tan alicaído. Y con respecto al tema de la alimentación saludable, más allá de lo importante que puede ser discutir si mejor es el octágono, si mejor es el semáforo y todo, que sí tiene importancia y que se puede debatir, creo que lo que no debemos dejar de lado es el fondo de la situación, que es, en primer lugar, que se trabajen con los estándares adecuados que la OMS exige. Y segundo, que los plazos que se puedan dar para la implementación sean lo menores posibles, para no trabajar en favor de las empresas, pensando en las empresas y sin pensar en la salud de la población, que no podría pues estar esperando tanto tiempo viendo afectada su salud y viéndose morir poco a poco. Si me pide una interrupción el congresista Ceballos. Sí, gracias, congresista Vázquez, señor presidente. Yo quiero referirme, señor ministro, al tema de la alimentación saludable, que sí es un tema que de verdad es preocupación de primer lugar, ¿no? No es lo mismo darle la información correcta a la población, que sepa efectivamente qué es lo que está consumiendo, que ponerle información que no entiende, porque la cantidad de gramos que pueda llegar a conocer la población en relación con este tema del semáforo es imposible poder identificar. Pero hay una responsabilidad ahí del Ministerio de Salud de poder elaborar el manual lo más pronto posible para que de verdad el Ministerio pues asuma su responsabilidad en este sentido. Y yo quiero, señor presidente, si me permite, trasladarle la responsabilidad a la propia comisión, que nosotros tenemos un dictamen, pero que sin embargo prácticamente no ha sido considerado por la comisión permanente para la votación donde se aprobó esta modificación a la ley de alimentación saludable. Yo quisiera unirme al pedido de algunos congresistas de que la comisión solicite que este proyecto vuelva a la comisión para ser debatido a fondo por la trascendencia que tiene para la sociedad el conocimiento realmente de lo que tiene que ingerir y no este semáforo que de verdad es ocultarle la información a la población y favorecer a las grandes empresas de alimentos, ¿no? Gracias, señor presidente. Continúe, congresista Vázquez. Sí, y solo para terminar, en cuanto a un tema gravitante también que considero el fortalecimiento del rol rector del ministerio, ¿no? Hay que trabajar o seguir trabajando en eso. Definitivamente el ministerio tiene que tener el control no solamente normativo, técnico, sino también en algún momento, ¿por qué no?, el control o las facultades para poder plantear sanciones e intervenciones en el manejo inadecuado en ciertas regiones, pero sin perder el norte de la descentralización, sin llegar a recentralizar todo como antes se hacía. Yo creo que se puede llegar a un punto intermedio y eso se puede seguir trabajando para darle realmente al país una atención más adecuada como se merece. Muchas gracias.
Gracias. Tiene uso la palabra el señor ministro. Gracias, presidente. Muy brevemente, agradecer por su intermedio al congresista César Vázquez también por la